En la historia del derecho en México, poquísimas transformaciones han sido tan profundas como la que ocurrió en un solo artículo de nuestra Constitución. Hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar el artículo primero, porque la reforma de 2011 de verdad cambió por completo las reglas del juego entre el poder y las personas en el país. A ver, para empezar, fíjense en esto. La reforma trajo un cambio de nombre que podría parecer algo menor, pero que esconde un significado gigantesco. El capítulo de la Constitución pasó de llamarse de las garantías individuales a de los derechos humanos y sus garantías. Y esto no es nada más un juego de palabras. Antes el concepto de garantía sonaba a que el Estado te otorgaba o te concedía derechos. Ahora, al hablar de derechos humanos, se está reconociendo algo fundamental, que estos derechos ya los tenemos, son parte de nuestra esencia como personas y existen incluso antes que el propio Estado. Y esto es clave, de verdad. No fue una simple manita de gato al texto, sino que fue el banderazo de salida para una forma completamente nueva de entender el derecho. Prácticamente se le cambió el ADN al sistema jurídico mexicano, poniendo la dignidad de la persona en el centro de todo. Empecemos con la primera sección, la Revolución de 2011. Y créanme, no es exageración llamarla así. Esta reforma es muy probablemente el cambio más importante en esta materia desde la Constitución original de 1917. El corazón de esta revolución es filosófico, es un cambio de mentalidad. Pasamos de un modelo en el que el Estado era el que daba los derechos a uno donde el Estado simplemente los reconoce y tiene la obligación de protegerlos, porque ya los poseemos por el simple hecho de ser personas. Y esto obliga a todas las autoridades a buscar siempre la máxima protección, no nada más a cumplir la ley a secas. Ahora pasemos a la segunda parte, porque esta revolución no solo cambió la forma de pensar, sino que en la práctica amplió muchísimo las fuentes de nuestra protección. Literalmente nos abrió las puertas a un nuevo universo de derechos. Y aquí aparece un concepto que hay que entender sí o sí, el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es esto? Piénselo como el nuevo estándar de oro. Es la vara con la que ahora se mide si cualquier ley, reglamento o acción de gobierno es válida o no. Y lo más importante es de qué está hecho este bloque. Nuestra protección ahora viene de dos fuentes que están exactamente al mismo nivel. Por un lado, la Constitución, y por el otro, todos los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado. Se acabó eso de que una estuviera por encima de la otra. Ahora, ambas están en la cima, juntas, formando un solo y súper robusto parámetro de control. Cualquier ley que esté por debajo y las contradiga, simplemente no es válida. Bueno, ya vimos que tenemos un catálogo de derechos enorme, pero tenerlos es una cosa y saber cómo interpretarlos y aplicarlos es otra. La tercera sección nos presenta los principios clave, que son como el manual de instrucciones para todas las autoridades. Primero están estos tres que van como de la mano. Universalidad. Los derechos son para todas las personas, sin distinción de ningún tipo. Indivisibilidad. Todos los derechos importan lo mismo. No hay derechos de primera y de segunda. Y la interdependencia, que es fascinante, porque nos dice que los derechos están conectados entre sí. Violar uno, como el derecho a la salud, casi siempre termina afectando a otros, como el derecho a la vida o al trabajo. Luego viene el principio de progresividad. Este es como una orden de ir siempre hacia adelante. Obliga al Estado a mejorar y ampliar constantemente la protección de los derechos. Y, ojo, lo más importante, prohíbe dar pasos hacia atrás. Cualquier ley o medida que signifique un retroceso en la protección que ya teníamos es, en principio, inconstitucional. Y así llegamos al principio de principios, a la joya de la corona, el pro persona. Esta es la regla de oro para interpretar la ley. Si una autoridad, por ejemplo un juez, tiene dos normas que podría aplicar a un caso, una nacional y otra de un tratado internacional, está obligado a escoger la que proteja más y mejor a la persona. Siempre se debe elegir la protección más amplia. El texto de la Constitución lo dice con una claridad total. Se debe favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Este es el motor de toda la reforma, la idea que busca maximizar nuestra dignidad en cada decisión que toma el poder público. Ok, todo esto suena muy bien en la teoría, ¿no? Pero ¿cómo se ve en la práctica? La cuarta sección nos explica el mandato concreto que tienen todas, y de verdad, todas las autoridades del país. El artículo primero le pone 4 tareas fundamentales a cada funcionario, sea quien sea. 1. Promover los derechos, o sea, darlos a conocer. 2. Respetarlos, que es la obligación de no violarlos. 3. Protegerlos, que es defender a la gente de abusos de otros. Y 4. Garantizarlos, que es crear las condiciones para que de verdad se puedan ejercer. Y además, cuando las cosas salen mal y se viola un derecho,
El Estado tiene otras obligaciones que no puede eludir. Tiene que prevenir que pasen, pero si falla, entonces está obligado a investigar qué ocurrió, a sancionar a los responsables y, algo súper importante, a reparar completamente el daño a las víctimas. Y bueno, con esto llegamos a la parte final, y la verdad, la más enredada de este análisis, porque a pesar de este sistema tan protector, la reforma trajo consigo una paradoja, un verdadero choque de trenes jurídico que la Suprema Corte tuvo que salir a resolver. Aquí está la pregunta del millón. El principio pro persona nos dice, aplica la norma que más proteja. Y muchas veces esa norma está en un tratado internacional. Pero ¿qué pasa si esa norma, superprotectora, se estrella de frente con una limitación o una prohibición que está escrita con todas sus letras en la Constitución mexicana? El conflicto es este. Por un lado, tenemos la orden de maximizar la protección usando un tratado internacional. Y por el otro, el deber de aplicar una restricción que los propios mexicanos, a través de su poder constituyente, decidieron poner en su ley máxima. ¿Cuál de las dos debe ganar? La respuesta de la Suprema Corte de Justicia, en un fallo histórico y muy polémico, la famosa contradicción de tesis 293-2011, fue directa y sin rodeos. Cuando hay un choque frontal con una restricción expresa de la Constitución, gana la restricción de la Constitución. Las consecuencias de esto son enormes, porque aunque en teoría no había jerarquía, en la práctica esta decisión crea una especie de excepción donde la Constitución se impone. Limita el poder expansivo del principio pro persona justo en los casos más delicados. Pensemos, por ejemplo, en temas de arraigo o ciertas reglas del proceso penal, donde la protección internacional choca con esos límites que tenemos en nuestra propia Constitución. Y esto nos deja con un reto gigantesco para el derecho mexicano. La pregunta sigue en el aire. ¿Cómo podemos armonizar la soberanía del país, que se refleja en esas restricciones constitucionales, con la orden de avanzar siempre y proteger al máximo los derechos humanos? Resolver esa tensión es, sin duda, el gran desafío que nos dejó pendiente la Revolución de 2011.